Buenos días, iglesia. Quiero darles una bienvenida a nuestro servicio del día de hoy. Quiero que nos estemos acompañando por este medio y que estemos todos juntos para adorar y exaltar pues el nombre de Papá. Queremos bendecir en día. Quiero que empecemos bendiciendo en día, bendiciendo pues lo que Dios nos ha dado hasta hoy. Y pues agradeciendo también por lo que nos va a dar. Y quiero leer un versículo que se encuentra en 1 Corintios 10, en versículo 31. Es ya una conclusión de toda una carta de Pablo. Y dice lo siguiente: en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Quiero que como llevarnos o como a que se disfrute cada cosa en la vida. ¿Sí? A veces se nos olvida disfrutar o pensamos que por disfrutar nos dejamos de agradar a Dios, cuando lo que Dios quiere es que nosotros disfrutemos cada cosa en la vida. ¿Sí? Disfrutar una comida, disfrutar una buena compañía, disfrutar de las personas que tenemos alrededor, disfrutar del trabajo. En parte, cuando pues en esos versos dice que en todo agraden a Dios, pues Dios se siente agradado cuando en serio estamos disfrutando lo que estamos haciendo y pues cada cosa de esas Él se siente bien porque nosotros estemos bien. Finalmente, en su amor es lo que Él quiere. Quiero que oremos por el día de hoy. Papá, te damos gracias por el día de hoy, te damos gracias por esta oportunidad, por este servicio, porque aunque estamos lejos nos vemos cada domingo. Y quiero pedirte que nos acompañes hoy a todas nuestras actividades de Endija, y pues acompañes hoy en este servicio, que acompañes la alabanza, que acompañes la prédica, que acompañes cada mensaje, cada cosa, sea lo que tú quieras decir, sea lo que tú quieres que nosotros sepamos y escuchemos de ti. Gracias por dejarnos y brindarnos también una oportunidad de utilizar estos medios para llegar a más gente, papá. Y que seas tú tocando los corazones de cada uno. Te bendecimos y te amamos mucho en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que ahora pues pasemos a la alabanza y nos vemos en un ratico. Hola iglesia, muy buenos días, bienvenidos otra vez a este domingo de servicio como iglesia. Gracias por estar ahí conectados, por querer adorar y alabar juntos como iglesia, cada uno de sus casas obviamente. Pero gracias por estar ahí conectados, iglesia. Los invito a que ahí donde usted está se ponga sobre sus pies, porque hoy vamos a correr. Para salir, viendo lo que está por venir, tu nombre todos proclamarán, el día pronto llegará, no vamos a parar, no vamos a parar. Mi pasado atrás dejaré y nada me podrá contener. Lo que quedará será una pasión que arde en mi corazón. No vamos a parar. Iglesia, no vamos a parar. Vamos a ir calentando un poquito. No vamos a parar. No vamos a parar. Vamos, iglesia, todos corriendo en sus casas. Correremos, pues a nuestros ojos en correremos, pues ser como tú es lo que queremos. Cada paso tomo el fe, por tu gracia caminaré,
cargaré y el precio pagaré, todo por ti lo daré y no vamos a parar, no vamos a parar. Vamos, iglesia, arriba. Correremos, pues son nuestros ojos en ti. Correremos, pues ser como tú es lo que correremos, pues son nuestros ojos en ti. Correremos, pues ser como tú es lo que queremos. Conocerte más y más, darnos perdidos a cegar de tu amor, siempre tu luz nos guiará. Queremos conocerte más y más, darnos perdidos a cegar de tu amor, correremos. ¿Así iglesia? ¿No se cante? Correremos, pues ser como tú es lo que correremos, pues son nuestros ojos en ti. Correremos, pues ser como tú es lo que queremos. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios fiel, porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Te damos muchísimas gracias, iglesia, y ahí usted está, lo invito a que recuerde conmigo y como iglesia recordemos esa cruz, ese sacrificio. Se mi vida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la visión en mi mirada, llévame al madero. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. A la cruz. Así que se dígale, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Vamos otra vez, iglesia, dígale con todo su corazón.
llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Solo aquí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Vamos, Jesús, solo allí tú estás, mi Dios, en esa cruz donde moriste por mí. Si acaso se me escapa, iglesia, ahí donde usted está, no se canse de adorarlo, no pierda esa atmósfera de adoración que hay en su casa. Iglesia, lo invito a que levante sus manos y le diga a Dios, gracias por ese sacrificio, y no permitas que lo olviden nunca, Señor. Que mi mirada siempre esté ahí, Señor, en ese acto de amor tan grande que tú hiciste por mí, Señor. Te doy muchas gracias, Dios, por morir por mí. No se canse de adorarlo, iglesia. Dele gracias. Gracias, Dios. Gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias por tu presencia que está en mi hogar, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, el que nos sustenta, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros, Dios. Gracias, Señor. Llévanos a esa cruz, Señor. Llévanos a esa cruz, Padre. Gracias, Papá. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Iglesia, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Los dejamos con el mensaje que, como todos los domingos, sabemos que va a ser de mucha bendición para nosotros. Muchas gracias, iglesia, y nos vemos pronto. Hasta luego. Iglesia, amigos, nuevamente muy buenos días. Como siempre, muchas gracias por la oportunidad que ustedes me dan hoy de ingresar nuevamente a sus hogares, a sus casas. Y como siempre le pido a Dios que yo pueda ser ese instrumento para bendecir su vida en esta mañana. La palabra que Dios ha colocado en mi corazón sea una palabra de bendición a su vida, a su familia y a lo que está sucediendo hoy en nuestra nación y en nuestra ciudad o en nuestra humanidad. Yo quiero hablar hoy sobre lo que son los poderes que Dios ha otorgado a la iglesia. Hay unos poderes que nosotros como hijos, como iglesia, muchas veces desconocemos o no tenemos certeza de lo que Dios nos ha dado para hacer frente al ministerio o hacer frente a muchas situaciones que hoy estamos viviendo. Y hoy quiero hablar sobre eso, poderes que Dios ha otorgado a la iglesia, o sea, los poderes de la iglesia. Quiero empezar leyendo el Evangelio de Mateo capítulo 7. Quiero leer 2 versículos, el versículo 7 y 8. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice ahí la palabra de Dios. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá.
Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Y aquí encontramos en este evangelio el primer poder que Dios da a la iglesia, a nosotros como hijos, y es el poder de la oración. ¿Sí? Y Él lo está diciendo allí: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Entonces nos está diciendo que es necesario que nosotros como hijos y como iglesia estemos perseverando y sigamos pidiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que recibamos lo que estamos pidiendo. Entonces debemos perseverar en la oración. Ese es un poder que el Señor nos ha otorgado a nosotros. La segunda parte dice: sigue buscando y encontrarás. ¿Qué necesitas hoy? ¿Cuál es tu necesidad? Sigue buscando la bendición de Dios. Sigue clamando por esa bendición de Dios y ten la plena seguridad que Dios va a escuchar y Dios va a dar esa respuesta que tú necesitas. Sigue llamando y la puerta se abrirá. Entonces, esto es simplemente un poder que Dios nos está dando a nosotros como iglesia, y ese es el poder de la oración. Simplemente debemos clamar, pedir a Dios, y Él abrirá. ¿Qué puertas necesitas que se te abran? Clama a Dios, persevera en la oración y esas puertas se van a abrir. ¿Qué estás pidiendo al Señor? Sigue clamando a Dios, sigue pidiéndole y Él te va a dar lo que le estás pidiendo. ¿Qué estás buscando? Sigue buscando y vas a encontrar aquello que necesitas para el bien de tu vida y de tu familia. Entonces, eso es lo que Dios nos está diciendo en este evangelio. Pero yo voy a la primera epístola de Juan, capítulo 5. Primera epístola de Juan, capítulo 5. Y quiero leer 2 versículos. Y dice allí el apóstol, el discípulo: y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Mire, o sea, el apóstol que estuvo con el Señor Jesús tenía esa certeza, dice, y estamos seguros. Y esa es la seguridad que debe haber en ti y en mí. La plena seguridad de que si tú pides algo a Dios, Dios te va a dar, siempre y cuando sea de acuerdo a su voluntad. ¿Y cómo sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones? También sabemos que nos dará lo que le pedimos. Vuelvo y lo leo, primera de Juan 5, 14 y 15. Dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Mira lo hermoso que está diciendo aquí. O sea, el apóstol estuvo 3 años allí junto a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, y Él conoció y tenía la certeza de que hay una seguridad, debe haber otra seguridad, que si nosotros le pedimos algo que sea conforme a la voluntad de Él nos lo va a conceder. ¿Sí? Él nos va a dar lo que le pedimos. ¿Cuál es el poder que nos ha dado a nosotros? El poder de la oración. Pídele a Dios, ¿cuál es tu necesidad? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuál es tu necesidad? Pregúntale a los que están a tu alrededor, ¿cuál es nuestra necesidad? Pidámosle a Dios y tengamos la plena certeza de que Él va a dar respuesta a lo que nosotros necesitamos. Y quiero que vayamos un momento al libro del profeta Isaías. Isaías, capítulo 65, versículo 24. Dice ahí la palabra de Dios: le responderé antes que me llame. Mira a Dios hablando aquí. O sea, nos está dando una certeza, o sea, de que nos va a responder a nuestras peticiones antes de que le llamemos. Dice, cuando estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Qué hermoso esta palabra, qué hermosa esta promesa de parte de Dios. Vuelvo y lo leo, Isaías 65, versículo 24. Le responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Es una promesa de parte de Dios. ¿Cuál es la promesa? O sea, de adelantarse y responder a nuestras oraciones. Esta es
un poder. Esta es una bendición para nosotros los hijos, para la iglesia, para los seguidores, para los discípulos de Jesucristo. O sea, Él promete adelantarse y responder a nuestras oraciones. Pero muchas veces nosotros no somos conscientes de aquello que Dios está pidiendo, de aquello que Dios nos puede otorgar. Simplemente yo tengo que confiar en Dios y tener la certeza de que Él va a responder a mis oraciones y que antes de que yo esté clamando a Él, Él se va a adelantar y responder a cada una de mis peticiones, a cada una de mis oraciones. Y esa es la promesa que Dios Padre te da a ti y me da a mí, de adelantarse y responder a nuestras oraciones. Ahora quiero que vayamos un momento a la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 2 y 3. Dice ahí la palabra de Dios. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y mira lo que Dios, lo que el apóstol Santiago está diciendo en su epístola. Dice: no tenemos lo que queremos porque no se lo pedimos a Dios, porque no somos conscientes del poder que tenemos a través de la oración. Entonces, no tenemos lo que necesitamos porque no se lo pedimos a Dios. Estamos sufriendo por muchos años consecuencias, o estamos en una situación y no tenemos la respuesta a esa situación porque simplemente no le pedimos ayuda a Dios. Pero hay una segunda parte que él dice aquí: aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Tú estás pidiendo una bendición a Dios, ¿con qué intención la estás pidiendo? Para los que tienen empresa, ¿para qué pides una bendición de Dios? Siempre que yo clamo a Dios, siempre que yo oro a Dios, Señor, le digo: Señor, mira cuántas personas dependen de la empresa. ¿Cuántas personas dependen de la empresa? ¿Cuántas familias dependen? Señor, bendice la empresa, Señor, porque tenemos alrededor un número de familias que dependen de ella. Y Dios atiende porque Él sabe que en nosotros no hay un deseo egoísta. Simplemente deseamos ser bendecidos para poder bendecir. En la iglesia, yo le pido a Dios que bendiga los ingresos de la iglesia para nosotros poder bendecir. Y qué bueno, en este mes hemos podido bendecir familias con mercados, porque Dios nos ha bendecido. Y esa es mi oración: Señor, bendícenos para poder bendecir a otros. ¿Por qué estás pidiendo a Dios que te bendiga? ¿Para humillar? Yo recuerdo a alguien muy cercano que clamaba a Dios por un mejor empleo, por un mejor ingreso. Pero en él había una mala intención y era simplemente menospreciar a su esposa. Sí, o sea, sentirse más importante que su esposa. Hasta que él no cambió esa mala intención, hasta que no hubo sinceridad en su corazón y fue a Dios y le dijo: Señor, bendíceme porque yo quiero bendecir mi familia, quiero bendecir mi hijo, quiero bendecir todo lo que está a mi alrededor. Dios no le bendijo con un mejor empleo. Entonces, vuelvo y lo repito: aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. ¿Por qué deseas ser bendecidos? Tú como pastor, ¿por qué deseas ser bendecido? Para enaltecerte, para que tu orgullo esté por encima. O sea, ¿por qué deseamos ser bendecidos como iglesia? Para decir entonces yo el día de mañana, la iglesia entre sus brazos es la iglesia más grande. ¿Por qué deseamos ser bendecidos? ¿Cuál es el motivo de que clamamos a Dios por una bendición? Y Dios conoce lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Y conforme a ello, Dios va a responder. Entonces, ojo con las intenciones que tenemos cuando buscamos una bendición. Y no solamente debemos buscar nuestro placer.
Estemos orando por las necesidades de nuestros hermanos. Mire, yo tengo algo seguro, yo oro por las necesidades de los demás y Dios me bendice. Pero nosotros muchas veces tenemos la teoría del yo y yo. Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. No, oremos. Conocemos cuántas necesidades hay a nuestro alrededor. Oremos por esas necesidades y ten la plena seguridad que Dios se va a bendecir, que Dios te va a bendecir. Como decía el profeta Isaías, Dios se adelanta y responde a nuestras oraciones. Primer poder que Dios da a la iglesia es el poder de la oración. Ten conciencia, o sea, vive esa realidad, o sea, Dios nos ha dado un poder a través de Él, que podemos nosotros alcanzar bendiciones, podemos alcanzar nuestros sueños y nuestras metas a través de la oración, a través de clamar a Dios. Clama a mí y yo te responderé. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Eso lo dice en el libro del profeta Jeremías. Quiero buscarlo un momento y leerlo. Dice allí el profeta Jeremías: pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Pídeme y te daré a conocer. O la dice la Reina Valera: clama a mí y yo te responderé. Y esa es la certeza que debemos tener nosotros como iglesia y como hijos. Clamamos a Dios y vamos a recibir respuesta de Dios. Primer poder, el poder de la oración. Ahora quiero que vayamos a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Dice allí la palabra de Dios: también les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Aquí quiero loarle este poder a el pastor Armando Vargas. Nos ha venido ministrando en la reunión de pastores sobre esto, el poder del acuerdo. El poder del acuerdo. Dios nos está diciendo que si dos de nosotros se ponen de acuerdo en cualquier cosa aquí en la tierra, el que está en los cielos lo hará. El poder del acuerdo. ¿Qué necesitamos nosotros como familia? ¿Qué necesitamos nosotros como iglesia? ¿Qué necesitamos nosotros como ciudadanos? ¿Qué necesitamos nosotros como hombres que habitamos en una tierra? Ponernos de acuerdo. Clamemos a Dios, pongámonos de acuerdo. Yo estoy seguro que si clamamos a Dios para que Dios bendiga, para que Dios extinga esta pandemia, Dios va a obrar. Mira, venimos de un tiempo de vigilia y después de la vigilia hemos visto el poder de Dios, hemos visto cómo ha disminuido, cómo poco a poco va disminuyendo el nivel de contagio. Es la respuesta a una oración, porque nos pusimos de acuerdo, clamamos a Dios en todo el país, clamamos a Dios en toda la nación, como pastores, como iglesia, nos pusimos de acuerdo para clamar a Dios. Y Dios que está en los cielos lo hizo, trajo bendición, disminuyó el nivel de contagio. Y eso es la certeza, o sea, el poder del acuerdo. ¿Qué necesitas tú en familia? Reúnete en familia, clama a Dios en familia, pídele a Dios en familia y vas a ver cómo Dios te va a dar la respuesta que tú necesitas. Pero nosotros muchas veces somos egoístas, somos egocéntricos y queremos cada uno orar por lo que necesita. No, tenemos que ponernos de acuerdo. El poder del acuerdo. También les digo lo siguiente, está hablando el Señor Jesucristo. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pida, mi Padre que está en los cielos lo hará. Esa es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nos está diciendo, pónganse de acuerdo. Hay un poder, el que nosotros nos pongamos de acuerdo. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. ¿Cuántos estamos conectados en este momento? No lo sé. Pero yo te aseguro algo, que si al final en la oración nos ponemos de acuerdo en esa oración, Dios que está en los cielos lo va a hacer. El poder del acuerdo. El poder del acuerdo. Esa es la promesa que Dios nos da allí. Simplemente nos está pidiendo que nos pongamos, ¿qué? Que nos pongamos
de acuerdo, que nos pongamos de acuerdo sobre cualquier cosa, lo que tú necesitas. No sé qué necesitas tú, no sé, pero si tú te pones de acuerdo allí con quien estás a tu lado, con quien está a tu lado, con tu familia, ten la plena seguridad que el Señor va a obrar, va a obrar. Ahora vayamos un momento al Evangelio de Mateo, capítulo 7, 22. Dice allí la palabra de Dios: el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Tercer poder, el poder en el nombre de Jesucristo. Mira lo que está diciendo aquí, o sea, a través del nombre de nuestro Señor Jesús podemos que profetizar, podemos expulsar demonios y hacer muchos milagros. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, muchas cosas pueden suceder a nuestro alrededor. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas cosas se pueden hacer. Entonces, es esa parte, Dios nos está diciendo allí, o sea, Él está diciendo, o sea, en el nombre de Jesús profetizamos, declaramos una bendición, declaramos una palabra y Dios va a hacer que eso suceda. En el nombre de Jesús los demonios tienen que sujetarse. En el bendito nombre de Jesús se hacen milagros, se hacen milagros. ¿Qué milagro necesitas? Profetízalo en el nombre de Jesús y vas a ver ese milagro que tú y tu familia necesitas. Profetiza en el nombre de Jesús. Tenemos un poder en el nombre de Jesús. Simplemente tenemos que declararlo. Es en el nombre de Jesús de Nazaret que vamos a ver milagros. Es en el bendito nombre de Jesús que vamos a contrarrestar cualquier acechanza del enemigo. Ese es el bendito nombre de Jesús, el poder en el nombre de Jesús. Eso es lo que nos está diciendo aquí Mateo en su evangelio. ¿Sí? Entonces, es en el bendito nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Lucas 6:19. Todos trataban de tocarlo porque de él salía poder sanador y los sanó a todos. Ese poder que había allí, ese poder de sanidad, ese poder también está hoy en nosotros. Ese poder también está. Nosotros oramos en el nombre de Jesús y milagros suceden. Nosotros oramos en el nombre de Jesús y cosas suceden. Nosotros oramos en el nombre de Jesús y sanidad se da. Esa es la promesa que yo tengo de parte de Dios. Esa es la promesa que yo tengo de parte de Dios. Simplemente que tenemos que declarar su nombre en el nombre de Jesús, en el bendito nombre de Jesús. Dice Juan en su Evangelio, capítulo 14 y 13. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Lo repite 2 veces. Vuelvo y lo leo. ¿Sí? El versículo 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. Entonces dice ahí la palabra de Dios. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Pueden pedir cualquier cosa. ¿Qué necesitas? Vuelvo y te digo, ¿qué necesitas? Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Decláralo, decláralo. Hay poder en el nombre de Jesús. Pide lo que necesitas en el nombre de Jesús y Él lo hará. ¿Sí? Dice el 14, es cierto, o sea, lo está afirmando, es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, y yo lo haré. Lo está prometiendo ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué necesitas? Dale allí, toca al hombre, la persona que está a tu lado y dile, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitamos? Pidamos en el nombre de Jesús y Él lo hará. Eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Eso es lo que nos está diciendo Dios en su palabra, que todo lo que pidamos en el nombre de su Hijo, Él lo hará. Él lo hará. Es una promesa para nosotros. Tenemos poder en el nombre de Jesucristo. Él nos ha dado ese poder
Todo lo que pidamos en su nombre, todo lo que declaremos en su nombre, Él lo hará. Pero no lo creemos, y como no lo creemos, no vemos las bendiciones de Dios. Tenemos que creerlo, tenemos que creer que en el nombre de Jesús hay poder. Díselo al que está allí, repítetelo a ti mismo. O sea, hay poder en el nombre de Jesús. Tenemos poder en el nombre de Jesús. Nosotros pedimos, declaramos, profetizamos, atamos demonios, declaramos bendición, sanidad en el nombre de Jesús, y se va a dar porque hay poder en el nombre de Jesús. Él lo está prometiendo. Creámoslo, vuelvo y lo digo. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Cualquier cosa. Eso que es imposible para ti, eso que es imposible para mí, es posible para Dios cuando lo pedimos, ¿qué? En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la promesa que tenemos nosotros. Tenemos poderes, tenemos el poder para ser bendecidos, pero nosotros no lo creemos. Y como no lo creemos, no vemos esas bendiciones en nuestra vida. ¿Qué necesitas? Pídelo en el nombre de Jesús. Declara bendición en el nombre de Jesús. Profetiza en el nombre de Jesús. Declara sanidad en el nombre de Jesús. Declara prosperidad en el nombre de Jesús. Y vas a ver cómo el poder de nuestro Señor Jesús se va a mover en tu vida y en tu hogar. Tenemos poderes que no conocemos. Tenemos poderes que no utilizamos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 4. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Está diciendo, o sea, cuando nosotros convocamos a una reunión, cuando nosotros nos reunimos, allí está el Señor Jesús, allí está el Señor Jesús, allí está presente el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo te hago una pregunta. ¿Cuál es la expectativa que tú tienes cuando te conectas hoy domingo en el servicio? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Crees que el Señor Jesús puede obrar un milagro en tu vida? Si esa es tu expectativa, si tú te conectas y dices, Señor Jesús, yo hoy necesito una respuesta tuya, hoy necesito una respuesta tuya, ese poder que está con nosotros hoy va a obrar en tu vida un milagro, porque eso es lo que dice, ¿sí? En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Con nosotros está conectado el poder del Señor Jesucristo. Y lo que tú necesitas, Él está allí para orar. Pero ¿con qué expectativa, con qué disposición estás hoy conectado? ¿Qué estás haciendo hoy? Dice, Señor, hoy yo quiero ese milagro, hoy yo quiero esa bendición tuya, hoy yo quiero ver una respuesta tuya en mi vida, y esa disposición, esa expectativa que tú tienes con respecto a esa expectativa, Dios va a obrar ese milagro que tú y yo necesitamos, que tu familia necesita, que tu pariente necesita, que tu amigo necesita, que tu compañero necesita. Pero ¿con qué expectativa nos conectamos? Desconocemos que ahí está el poder de Jesucristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo en esta epístola, ¿sí? Igual que el poder del Señor Jesús. O sea, el poder del Señor Jesús está con nosotros en esta mañana, porque estamos reunidos en su nombre, porque nos hemos congregado en su nombre. Pero vuelvo y lo digo, ¿con qué expectativa tú prendes un celular, un computador, un dispositivo hoy para conectarte al servicio? Conforme a esa expectativa, Dios va a obrar ese milagro que tú necesitas. Créelo y lo verás. No sé cuál sea tu necesidad. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. Y eso es lo que dice. ¿Sí? Y si hoy nos conectamos, ten la plena seguridad, como lo dice Lucas 6:19, ese poder sanador va a salir de Jesús y va a obrar en tu vida. Si tú necesitas nuestra bendición económica, ese poder de provisión va a salir y va a traer provisión sobre tu vida. Simplemente debemos creer y tener la convicción de que hay poder en el nombre de Jesús. Eso es lo que dice, porque cualquier cosa que pidamos en su nombre, Él lo hará. Eso es lo que Él promete. Eso es lo que Él promete en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 14:13, perdón. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Pueden pedir cualquier cosa
Cáncer, pide sanidad y Dios lo hará. SIDA, pide sanidad y Dios lo hará. COVID, pide sanidad y Dios lo hará. Bendición económica, pide provisión y Dios lo hará, porque eso es lo que nos está prometiendo. Salud emocional, paz, consuelo, fortaleza del Señor, pide en el nombre de Jesús y Él lo hará. Esa es su promesa, esa es la promesa que Él nos está dando hoy, que pidamos en el bendito nombre de Jesús y Él hará el milagro que tú y yo necesitamos. Lo que tú necesites, lo que yo necesito. Si creemos que hay poder en el nombre de Jesús, vamos a ver ese milagro en nuestra vida. El siguiente. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 10, versículo 1. Dice allí la palabra de Dios. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Hay un poder, hay una autoridad que el Señor ha delegado ¿a quién? A sus discípulos. Hay un poder, hay una autoridad que el Señor ha delegado ¿a quién? A su iglesia. ¿Sí? Entonces Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad. Esa autoridad que está en los discípulos es la autoridad que nosotros como iglesia y como hijos de Dios hoy tenemos. ¿Para qué? Para expulsar espíritus malignos. Yo lo he visto en mi ministerio, que cuando yo declaro una bendición en el nombre de Jesús, Dios en su misericordia, o sea, respalda mi oración. Y todo espíritu que esté haciendo daño, o sea, allí tiene que irse en el bendito nombre de Jesús de Nazaret. He orado, he visto la oración, he visto cómo Dios trae sanidad, cómo Dios obra por encima de un diagnóstico médico, cómo muchas veces han declarado la muerte sobre una persona y Dios ha dado vida, porque una cosa es lo que diga el hombre, otra cosa es lo que diga Dios. Y esa es una autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Para qué? Para sanar toda clase de enfermedad y dolencia. Tenemos esa autoridad, tenemos ese poder que el Señor Jesús nos ha delegado. Ese mismo poder que le dio a sus discípulos es el mismo poder que nos ha dado a nosotros como sus hijos, como su iglesia. Pero debo creerlo. Debo imponer manos, debo sanar, debo declarar bendición. Si yo declaro bendición, ten la plena seguridad que Él va a orar. En este tiempo de pandemia, Dios ha dado la oportunidad de orar y he visto cómo Dios obra, cómo Dios sana, cómo Dios saca. He visto cómo Dios saca a personas de cuidados intensivos. He visto cómo cuando el médico dice que de esa noche no pasa, hemos orado y Dios les ha permitido salir de ese estado y hoy están disfrutando de la gloria de Dios. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que lastimosamente muchas de esas personas que son sanas no agradecen a Dios. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Vuelvo y lo leo. Juan 14, 12. Mira lo que nos está prometiendo, mira el poder que nos está dando, mira la autoridad que nos está dando el Señor Jesús. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y hay una promesa del Señor Jesús. Que los milagros que Él hizo, hoy nosotros lo podemos hacer y aún podemos hacer mayores cosas, no porque seamos mayores que nuestro Señor Jesús, sino porque Él lo prometió. Si yo voy más adelante, encuentro que Pedro sanaba con su sombra,
que por donde él pasaba sanaba por su sombra. En los evangelios no se relata en ningún momento sanidad de parte de nuestro Señor Jesús con su sombra, pero no es porque Pedro sea mayor que el Señor Jesús. Él está dando cumplimiento a esta promesa que él dio. Aún mayores cosas harán. O sea que si el Señor Jesús oró por Lázaro, que llevaba 4 días muerto, si nosotros nos paramos frente a una tumba sin importar cuántos días lleve muerto y es conforme a la voluntad de Dios, Dios va a obrar, Dios va a traer vida sobre esa persona, porque es la promesa que el Señor Jesús nos está dando a nosotros como iglesia y como sus hijos. Pero no lo creemos. Y como no lo creemos, no lo vemos. Es cuestión de creer, o sea, esta que es la palabra de Dios, es verdad. Eso, como yo siempre lo he dicho, no lo aprendí en la iglesia cristiana, yo lo aprendí con los sacerdotes católicos romanos. Estudié 9 años con ellos y ellos siempre nos inculcaban en el colegio que lo que está aquí es palabra de Dios y es verdad. Entonces, si es una verdad, yo debo creerlo. Y si el Señor Jesús me dice aquí en su palabra, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12, vuelvo y lo leo, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Debemos creer, porque la condición dice allí, el que en mí cree, las obras que yo hago, en este caso que él hizo, nosotros las haremos también. Y aún mayores porque él va al Padre. Entonces, ese es el poder que el Señor Jesús nos ha dado a nosotros como iglesia, como sus hijos, pero debemos creerlo. Mayores cosas, mira, si Él alimentó a 5 hombres, no sé cuántas personas habían allí, pero si Él alimentó, y si nosotros oramos hoy a Dios, ten la plena seguridad que Dios va a multiplicar lo que tenemos allí en nuestra alacena para que podamos bendecir a otros. Que si Dios resucitó a Lázaro con 4 días de haber fallecido, si nosotros oramos por alguien hoy y Dios nos manda y lo hacemos con fe, creyendo que va a orar ese milagro, Dios va a glorificarse allí. Entonces, esa es la certeza que nosotros debemos tener. Pero no vemos porque no somos conscientes del poder que el Señor Jesús nos ha delegado. No somos conscientes del poder que el Señor Jesús te ha dado a ti y a mí como hijos o nos ha dado a nosotros como iglesia. El que en mí cree, ¿sí?, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará. O sea, mayores cosas de las que hizo el Señor Jesús nosotros podemos hacer. Vuelvo y lo digo, no porque seamos mejores que ellos, sino porque el Señor va a hacer que su palabra sea una realidad en tu vida y en mi vida. Entonces hay un poder delegado, hay un poder que el Señor Jesús ha delegado en nosotros como iglesia, como sus hijos, como sus hijos. Y vamos a ver el siguiente poder, el poder del Espíritu Santo. El poder que nos otorga el Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Aquí está hablando el Señor Jesús, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. O sea, nos va a dar sabiduría cuando nosotros predicamos, nos va a dar sabiduría cuando nosotros hablamos de Él, nos va a dar sabiduría donde vayamos y hablemos de Él. Dios, el Espíritu Santo nos va a dar ese poder, nos va a dar esa sabiduría para hablar de Él, para que otras personas conozcan de Él. Entonces, el Espíritu Santo nos va a dar ese poder, esa sabiduría que tú y yo necesitamos para exponer la palabra, para exponer su palabra, para predicar, para evangelizar, para dar a conocer su nombre. Nos va a dar ese poder, ¿sí? Nos va a dar ese poder. Por eso es importante que nosotros estemos en esa comunión con el Espíritu Santo. Dice Hechos 10:38.
Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hubo un poder que el Señor Jesús recibió de parte de su Padre, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo, dice allí, y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para que sanara, para que hiciera bienes, para que trajera bendición. ¿A quiénes? A todos los que estaban oprimidos por el diablo. Ese mismo poder, ese mismo Espíritu está con nosotros hoy. ¿Y para qué? Para que nosotros clamemos, para que nosotros vayamos y traigamos libertad a los que están oprimidos por el enemigo. Por favor, seamos conscientes, tenemos que ser conscientes de ese poder que tenemos por esa comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Nosotros vamos y declaramos libertad y el Espíritu Santo va a respaldar nuestra oración, va a respaldar lo que nosotros profeticemos. ¿Cuántos enfermos, cuántos cautivos hoy hay por el enemigo, por el pecado, por la parte? Declara bendición, declara sanidad, declara esa libertad y el Espíritu Santo va a respaldar, porque ese mismo Espíritu Santo que estuvo con el Señor Jesús es el mismo que está con nosotros hoy, que está con la iglesia, que está contigo y conmigo. Necesitamos esa unción del Espíritu de Dios para que haya ese poder. ¿Para qué? Para hacer bien y sanar a todos los oprimidos por el enemigo, ¿sí? Entonces, es ese poder, esa unción que nosotros debemos buscar, es esa comunión que nosotros debemos buscar. ¿Con quién? Con el Espíritu de Dios. Ese es un poder que Dios nos ha dado a nosotros. Esa comunión, esa unción debe estar en nosotros. ¿Para qué? Para llevar libertad. Dice Romanos 15, 19. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas, y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo, desde Jerusalén hasta llegar a la región del Ilírico. Entonces, ¿por qué muchas veces la gente se convence afuera del poder de Dios? ¿Por qué? Porque hay señales, porque hay milagros, porque hay maravillas, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Y Él nos da poder y nos da autoridad. Es cierto, muchos van a ser sanos, muchos van a ver la maravilla y se olvidan del Dios que ha hecho la maravilla. Mira, aquí he visto en la iglesia cómo Dios ha obrado milagros, cómo Dios se ha movido, cómo Dios ha hecho cosas extraordinarias, cosas celestiales que son solo de Él, propias de Él. Pero he visto cómo estas personas que han recibido esos milagros se han distanciado, se han olvidado del Dios que hizo su milagro, que trajo bendición sobre su vida. Aquí he visto cómo Dios organiza corazones, o sea, cómo Dios pone un corazón en orden. He visto cómo Dios sana a una persona de cáncer. He visto cómo Dios trae provisión sobre un negocio. He visto cómo Dios prospera, pero son prosperados y se olvidan de Dios. Son sanos y se olvidan de Dios. He visto cómo Dios ha sanado pies cuando ha pasado una aplanadora, ha pasado un aparato con muchos kilos por su pie. He visto todo eso, pero estas personas son sanas, salen del percance y se olvidan del Dios que sana, se olvidan del Dios que provee, se olvidan del Dios que bendice. Pero muchos permanecen y eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, ellos van a conocer que hay un Dios que tiene poder y que ese poder Dios nos respalda, Dios nos da ese poder para hacer señales milagrosas y maravillas por el poder de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Nunca vayas a robarle la gloria a Dios. Tú y yo solamente somos instrumentos. Somos instrumentos de Dios, ¿sí? Y si Dios se place, Dios responde y vamos a ver milagros, señales. Y los hemos visto, pero no solamente somos instrumentos de Dios porque el Espíritu Santo respalda nuestra oración. Dice Pablo también en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Entonces es cierto, vamos, predicamos, pero oremos.
declaremos sanidad, declaremos libertad, declaremos bendición. Y es ese poder el que nosotros tenemos, ese poder, ese respaldo del Espíritu de Dios. Él ha dado los dones, dice 1 Corintios 12:1, dice, ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Entonces, hay unos dones que el Señor ha dado a la iglesia a través de ¿quién? De su Santo Espíritu. Salto al versículo 4, 1 Corintios 12:4. Hay distinta clase de dones espirituales, pero el Espíritu es la fuente de todos ellos. Tenemos poder cuando tenemos esa unción. Tenemos poder cuando el Espíritu Santo ha dado alguno de esos dones. ¿Cuáles son los 9 dones? Ustedes lo pueden leer allí en 1 Corintios 12. Hay 3 dones vocales. El don de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Hay 3 dones de revelación. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Y hay 3 dones de poder, fe, sanidad y milagros. ¿Quién nos da? Nos da el Espíritu Santo. ¿A quién? A ti y a mí. ¿A quién? A la iglesia. Yo lo he venido diciendo y siempre lo diré. El Señor no quiere iglesias mutiladas. Él quiere que todos los dones estén en su iglesia. ¿Sí? Entonces, en la parte, tenemos dones, tenemos un poder, tenemos el respaldo del Espíritu de Dios. ¿Qué estamos haciendo con Él? ¿Qué estamos haciendo con Él? ¿Qué estamos haciendo con Él? Esas señales y esas maravillas que el Señor da a través de su Espíritu son las que llevan a que muchas personas se convenzan de que el Dios nuestro es un Dios real. Tenemos que salir, declarar, orar, profetizar, expulsar, hacer lo que tenemos que hacer como hijos, ejercitar esos dones. Y vamos a ver ese poder en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Pero vuelvo y lo digo, nunca le vayas a robar la gloria a Dios. Yo simplemente soy un instrumento, soy una vasija para que Él se mueva. Y dice 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, es cierto, nos ha dado dones, pero también ha desarrollado el carácter de Jesús en nosotros. No nos ha dado espíritu de cobardía. Nosotros en este tiempo no nos debemos acobardar. No nos debemos acobardar. No debemos tener miedo, como yo lo he enseñado. Y el Espíritu Santo es el que nos va a dar esa confianza para poder superar cualquier situación que tú estés viviendo o que yo esté viviendo hoy. Porque no tenemos un espíritu de temor, no tenemos un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Un espíritu de poder. Tenemos la confianza que de esto vamos a salir, no porque tengamos el apellido Erazo, Páez, Romero, en fin, el apellido, sino porque nosotros tenemos el respaldo del Espíritu Santo, porque tenemos el respaldo de Dios, porque tenemos ese respaldo y Él nos va a permitir salir. Debemos dejar de estar acobardados, temerosos y tener la confianza de que esto vamos a salir porque Dios respalda, porque Dios va a orar, porque Dios nos da la bendición. Y esa es la convicción que yo quiero darte hoy. Hay poderes que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia y como sus hijos. Hay poderes que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia y como sus hijos. Tenemos que utilizarlos. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la oración. Hay poder que nos ha sido delegado por el Señor Jesús. El poder del acuerdo, ponernos de acuerdo sobre cualquier cosa. Y tenemos el poder que nos ha otorgado el Espíritu Santo. Y por eso vamos a orar en esta mañana. No sé en esta semana cuál sea tu inconveniente en este mes de septiembre. Pero si tú allí crees que el Señor Jesús está allí y hay ese poder de bendición, Él va a orar ese milagro allí en tu hogar. Él va a orar ese milagro que tú necesitas hoy en tu vida. Créelo. Y Él va a orar ese milagro en tu vida. Señor Jesús, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no somos conscientes
del poder que tú nos has dado a nosotros como iglesia, como tus hijos. No somos conscientes, Dios, de la autoridad que tenemos, de una autoridad que tú nos has delegado. Perdónanos, Señor, porque hemos sido egoístas en nuestras peticiones y en nuestras oraciones, Señor. No hemos sido disciplinados en nuestra oración, Señor. No somos conscientes, Señor, que aún en este momento, antes de que oremos, Señor, tú estás respondiendo porque así tú lo dices a través de tu profeta, el profeta Isaías, Señor. Que antes que nosotros oremos, tú estás respondiendo, tú te adelantas, Señor. Y yo creo en esa palabra, Dios, y ahora en esta mañana yo oro en el nombre de Jesús y declaro, Dios, que allí donde hay cáncer, Señor, tú, Señor, colocas tu mano poderosa, regeneras células, Señor, regeneras tejidos, órganos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo creo en la palabra que tú das, Señor, de que mayores cosas haremos, Señor. No necesitamos imponer nuestras manos, necesitamos es que el poder sanador tuyo se mueva allí en esa casa, en ese hogar, en esa vida, en esa persona. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tú te mueves allí, Señor, y que tú traes sanidad, Señor, que tú traes sanidad en esta mañana, que tú traes bendición en el nombre de Jesús. Padre, tú regeneras células, tú regeneras tejidos, tú regeneras órganos en el nombre de Jesús. Señor, que allí donde está ese COVID, Señor, tú, Señor, obras, colocas ese poder sanador, tu mano sanadora allí, Dios, y que tú libras esos pulmones de cualquier infección, Señor, que tú libras vías respiratorias, Señor, pulmones, bronquios, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios. Mayores cosas haremos, Señor, eso dices tú, eso lo prometo, eso lo prometes tú en tu palabra, Dios. Y yo declaro esa bendición, sobre la vida de ese hermano, esa hermana, de aquella persona que está hoy conectada, Dios. En el nombre de Jesús, Dios, coloca tu mano poderosa, coloca tú tu mano allí sobre tus pulmones, sobre tus bronquios. Y yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret sanidad. Yo declaro, como dice el profeta Isaías, que Él llevó en sus llagas todas nuestras enfermedades y Él llevó en sus llagas el COVID. En el nombre de Jesús, en el bendito nombre de Jesús. Padre, que allí donde hay escasez, yo declaro, Señor, que se abren las ventanas de los cielos y que allí habrá bendición hasta que sobreabunde. Decláralo, profetízalo, creyendo en el nombre de Jesús. Yo declaro bendición en mi hogar, yo declaro bendición en mi familia y yo declaro, Señor, que la escasez no la habrá más, Señor, porque yo creo a lo que tú dices, Padre Celestial, en el bendito nombre de Jesús. Que allí que los que han perdido sus seres queridos, declara bendición sobre tu vida. Dile, Señor, yo declaro, Señor, que tu Espíritu trae consuelo y fortaleza sobre mi vida y la confianza de que mi ser querido, Señor, está en buen sitio. Señor, que tú le tienes una morada preparada y que Él está disfrutando de esa morada hoy, Dios. En el nombre de Jesús, trae esa paz, ese consuelo, esa tranquilidad, Señor, en medio de cada situación. En el nombre de Jesús, no importa cuál sea tu enfermedad, profetiza, declara bendición en el nombre de Jesús. Dilo allí, en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad sobre este SIDA, yo declaro sanidad sobre este problema en mi columna, yo declaro sanidad sobre mis huesos, sobre todo tipo de osteoporosis, yo declaro sanidad en el nombre de Jesús. Decláralo creyendo y vas a ver la bendición, porque eso es lo que el Señor nos promete allí. Eso es lo que Él nos promete, simplemente que le creamos y Él hará, que le creamos y Él obrará, que le creamos y Él actuará en el bendito nombre de Jesús. Todo tipo de opresión, Señor, todo tipo de cautividad que Satanás haya traído sobre cada persona, en el bendito nombre de Jesús yo declaro sanidad, libertad en el nombre de Jesús, libertad en el nombre de Jesús. Toda atadura de pecado, hoy yo declaro libertad en el nombre de Jesús. Libres somos porque el Señor Jesús nos hizo libres. Libres somos porque tenemos la autoridad que nos ha sido delegada. Libres somos porque tenemos ese don, ese respaldo del Espíritu Santo en nuestra oración. Decláralo allí, Señor. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Dios. Yo declaro esa bendición tuya sobre tu iglesia, la iglesia cristiana entre sus brazos. Yo declaro esa bendición tuya sobre cada persona que está conectada allí. Simplemente permítele al Señor Jesús que llegue a tu vida, que llegue a tu hogar, y tú vas a ver la bendición de Él en tu vida, en tu hogar y en tu familia.
Amigos, iglesia, muy buenos días. Que nuestro Dios nos esté bendiciendo. Gracias por esta oportunidad de estar nuevamente e ingresar a sus hogares. Un abrazo virtual. Que la bendición de Dios esté con nosotros hoy y siempre. Bueno, iglesia, les agradecemos que nos hayan acompañado hasta el momento, que esperemos que hayan disfrutado el servicio, que hayan disfrutado la alabanza, que hayan disfrutado la prédica y que Dios haya tocado sus corazones de alguna forma, que haya mencionado o haya llegado donde tenía que llegar. Queremos despedirla pues, en servicio, sin antes dejar de recordarles nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como Entre Sus Brazos en Facebook e Instagram, nuestra página web entresusbrazos.co, y para que estén pendientes el siguiente sábado, que en la oración va a estar dirigida por los niños. Entonces, para que por favor ingresen, va a ser por nuestro link de oración tradicional, y también pues las oraciones de la semana, de lunes a viernes, de 10 a 11 en la mañana, y en la noche, de lunes a jueves, de 8 a 9, y en servicio el miércoles de 7 a 8. No sin más, nos quedamos así, quedamos felices con nuestro servicio y nuestra alabanza, y esperamos pues vernos pronto. Bendiciones a todos y que estén muy bien. Amén.